Los mayas no usaban un solo calendario, sino un sistema complejo de engranajes temporales. Aunque había una gran incógnita para los arqueólogos. Un ciclo fantasma de 819 días que aparecía en sus textos sagrados. No encajaba con el año solar, ni con la luna, ni con nada visible a simple vista. Entonces, ¿por qué los mayas estaban tan obsesionados con este número? La respuesta llegó hace relativamente poco, cuando los científicos descubrieron algo impresionante. Si multiplicas esos 819 días por 20, obtienes exactamente el tiempo en el que todos los planetas visibles regresan al mismo punto en el cielo. Es decir, los mayas habían creado un calendario planetario absoluto, que abarcaba casi 45 años, basado en alineaciones planetarias perfectas. Después de los sacrificios aztecas, era bastante común que los cuerpos de los sacrificados no siempre fueran desechados. En varias ocasiones, la élite mexica tendía a consumir la carne de los guerreros capturados. Estas eran cocinadas frecuentemente junto con maíz, en preparaciones que muchos relacionan con el pozole, y luego eran consumidas en contextos rituales. En su mayoría, se trataba de enemigos de la civilización mexica, como los tlaxcaltecas. Exacto, se puede decir que los aztecas tenían bastante normalizado el canibalismo, pero no como algo cotidiano o común para todos, sino más bien como parte de rituales específicos y en contextos muy concretos. Además, casi siempre eran enemigos capturados en guerra, ya que los mexicas rara vez sacrificaban a su propia gente. Para los incas, el sacrificio supremo no consistía necesariamente en ejecuciones masivas en templos, sino en algo mucho más simbólico y ritual. La selección de niños y niñas hermosos, de alta alcurnia, para ser entregados a los dioses en las cumbres de los Andes. Durante casi un año antes del sacrificio, la dieta de estos niños cambiaba completamente, pasando de alimentos comunes a comida de élite, además de un mayor consumo de hojas de coca. En las últimas semanas de vida, se les administraban grandes cantidades de chicha, alcohol de maíz, y coca, no solo como parte del ritual, sino también para sedarlos. El día del ritual, después de caminar largas distancias hacia las cumbres, los niños estaban tan profundamente bajo los efectos de estas sustancias que apenas podían mantenerse conscientes. Vestidos con sus mejores prendas, eran dejados en las montañas, donde finalmente morían por el frío, en un estado cercano a un coma inducido. El Pop-Tapoc es uno de los juegos prehispánicos más conocidos de las civilizaciones precolombinas. En crónicas e iconografías se sugiere que, en ciertos contextos rituales, el capitán del equipo ganador tenía el honor de ser sacrificado, como una forma de ir directamente con los dioses. El método de sacrificio más representado es la decapitación. En los relieves del campo de juego de Chichén Itzá, por ejemplo, se observa claramente a un jugador arrodillado y decapitado, y de su cuello no brota sangre como tal, sino serpientes y plantas, simbolizando la fertilidad que nace de la muerte. La pelota usada en el Pop-Tapoc estaba hecha de caucho natural y era maciza, por lo que podía pesar entre 3 y 5 kilos. Como no se podían usar las manos, sino principalmente las caderas, codos y rodillas, el juego era extremadamente físico. Los jugadores sufrían golpes constantes, lesiones fuertes y un desgaste brutal del cuerpo, aunque no necesariamente como para destrozarlos al punto de morir durante el juego. Al final, más que un deporte, el Pop-Tapoc era un ritual cargado de simbolismos. Los mayas no desaparecieron de golpe, en realidad hubo dos grandes colapsos separados por siglos. El primero ocurrió alrededor del año 150 después de Cristo, conocido como el colapso preclásico, y afectó a ciudades gigantescas como El Mirador. El segundo, y más famoso, fue el colapso clásico, donde se abandonaron grandes ciudades como Palenque, Tikal y Calakmul. El principal motor de este desastre fue el cambio climático. Análisis de sedimentos en lagos han demostrado que la región sufrió una de las peores sequías en más de 7000 años. Esta sequía duró casi un siglo, dejando los sistemas de reservas de agua completamente secos dentro de las ciudades. Al quedarse sin recursos, los mayas comenzaron a romper sus propias reglas de guerra.
Antes, los conflictos estaban más enfocados en capturar élites, pero en esta etapa todo cambió. Entraron en un período de conflictos internos mucho más violentos y destructivos. Ciudades fueron quemadas, y comenzaron a construir murallas defensivas de forma desesperada, reutilizando incluso piedras de sus propios templos. Las cabezas olmecas fueron talladas en enormes bloques de basalto que pesan entre 6 y hasta 50 toneladas. Lo realmente misterioso es que esta roca se extraía de las sierras de los Tuxtlas, mientras que muchas de estas cabezas fueron encontradas a más de 100 kilómetros de distancia. Y aquí viene lo impresionante. Los olmecas no tenían animales de carga ni utilizaban la rueda, así que la única forma de mover estas enormes piezas de Dios era pura fuerza humana, atravesando selvas, ríos y terrenos difíciles. Los rasgos de estas cabezas no eran aleatorios. Representaban a gobernantes específicos, cada uno con cascos o tocados únicos, que funcionaban como símbolos de guerra, poder y linaje. Muchas de las 17 cabezas presentan golpes, marcas de fuego e incluso rostros raspados. Se cree que esto formaba parte de rituales antes de ser enterradas, como si estas esculturas también murieran simbólicamente. Los códices mayas eran parte de su sistema de escritura, y eran completamente descifrables. Eran auténticas joyas, donde registraban su astronomía, su vida diaria y conocimientos que hoy nos ayudarían a entender mucho mejor esta red de civilizaciones. Pero lamentablemente, hoy solo quedan 4 de estos códices. El de Madrid, París, Grolier y Dresde. Estos son los únicos que se sabe que sobrevivieron en todo el mundo, después de uno de los mayores desastres culturales de la historia. En 1562, durante la Inquisición en Yucatán, el fraile Diego de Landa ordenó la quema de una enorme cantidad de códices, argumentando que contenían la palabra del diablo. Al final, casi todo ese conocimiento se perdió, quedando reducido a cenizas.